Saludos hermanos, bienvenidos al sábado antes de la Pascua del 2024. Aquí estamos de nuevo, la temporada de la Pascua, y eso es lo más importante que podemos celebrar. Y la Pascua verdadera es una de las cosas sobre las cuales Satanás trata de crear mucha confusión y muchas mentiras. Es por eso que tenemos el libro de la Pascua cristiana, que cubre todo lo que necesitamos saber sobre la Pascua. Ahora ya lo hemos reimpreso la tercera edición. Así es de que si lo necesita, puede ver usted este libro en el sitio de la verdad de Dios. Este es el libro más importante que usted puede tener porque si usted no entiende cuál es el día correcto para la Pascua y no entiende la forma en la cual Jesús la instruyó, entonces usted no puede tener el perdón del pecado de la forma correcta. Y no tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Si usted no guarda la Pascua exactamente como Jesús la guardó en su última Pascua antes que fuera crucificado. Él fue crucificado en el día 14 del primer mes, de acuerdo con el calendario hebreo calculado. Ahora, este evento fue profetizado a Adán y Eva después de que ellos pecaron. Y esto lo encontramos en Génesis 3:15, cuando él profetizó que habría conflicto entre Satanás el diablo y Jesucristo, y que Satanás heriría su talón, pero que Cristo el Salvador aniquilaría y destruiría las obras del diablo desde Adán y Eva hasta el último hombre y la última mujer, porque el pecado de ellos trajo el pecado al mundo. Vamos a leer esto, vamos a Romanos 5, porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Romanos 5, versículo 12. Esta es una clave. Comparamos a Adán como el primer hombre y a Cristo como el Salvador. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado al mundo, ese es el pecado de Adán y Eva. Y en el juicio, al venir el juicio de Dios sobre ellos, también recibieron lo que Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos como la ley del pecado y muerte. Ahora, ¿qué es eso? Esa es la definición bíblica de la naturaleza humana. La ley del pecado y muerte fue consecuencia de haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y recuerden esto, el bien que viene del árbol del conocimiento del bien y del mal es distinto a la bondad de Dios. Es una bondad distinta. Pero esa del árbol del conocimiento del bien y del mal siempre termina en destrucción. Versículo 12, y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad. Y esto está diciendo a toda la humanidad. Y todos mueren. Y también como hemos escuchado recientemente, hace algunas semanas, de Russell Kemp, todos los seres humanos tienen una cita con la muerte. El mensaje se titula hoy, la paga del pecado es muerte. Nadie puede escapar la muerte sin Jesucristo. Y vamos a ver que es por eso que Él vino, para que pudiera vivir una vida humana teniendo una naturaleza carnal, pero aún así nunca pecar para convertirse en el sacrificio perfecto por el pecado del mundo entero. Versículo 12. Y la muerte pasó a toda la humanidad, y es por esta razón
que todos han pecado. Entonces vamos a ver esto por un minuto. Vamos a ver exactamente qué es lo que Dios hizo. Ahora, sabemos en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, sabemos lo que dice. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en versículo 14 en Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne. Ahora, ¿cómo hizo Dios eso exactamente? Bueno, nosotros conocemos el relato de cómo María fue impregnada y demás, pero vamos a ver exactamente lo que Dios hizo para que esto sucediera. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Ahora, esto también nos dice que la clase de actitud y la mente convertida que necesitamos desarrollar a través del poder del Espíritu Santo. Esto también se conecta con la Pascua, porque la Pascua renueva el nuevo pacto entre nosotros, Dios el Padre y Jesucristo cada año. Eso es lo importante. Aquí en Filipenses 2, versículo 5, tenemos, tenemos esto, porque esta es la mente de Dios, porque en Juan 3:15 dice lo siguiente, dice, para que todo quien crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y, y dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Así es de que tenemos que pensar en todos esos pueda que están ahí, porque eso nos indica que hay mucho libre albedrío que cada uno de nosotros necesitamos aplicar en nuestra relación con Dios. Porque nosotros tenemos que escoger amar a Dios, tenemos que escoger guardar sus mandamientos, tenemos que escoger vivir por cada palabra de Dios, como dijo Jesús. Así que Jesús vino. Y vamos a ver lo que dice aquí en Filipenses 2, versículo 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de mente fue esa? ¿Fue una mente basada en el amor, basada en la verdad, basada en aceptar la penalidad de toda la humanidad sobre sí mismo? Porque Él creó al hombre y a la mujer, hecho en la imagen y semejanza de Dios, y con el propósito de poder entrar a la familia de Dios a través del poder de la resurrección, pero tiene que venir a través de la mente de Cristo. Y vamos a ver qué era esta mente de Cristo y lo que es, y lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra relación con Dios. Versículo 5, está esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Como contexto, ¿verdad? Ya mencionamos Juan 1:1. Sino se vació a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que como Dios, Él se despojó de sí mismo de ser Dios a la medida que fuera necesario para poder convertirse en un puntito de vida, poder ser impregnado en el vientre de la Virgen María y nacido como un ser humano. Ahora, esto es posible. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. De hecho, esto estaba profetizado, que el Cordero muerto fue muerto desde la fundación del mundo. Así es de que aquí está cómo Dios está viendo esto. Y esto es lo que piensa de todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo y lo que necesitamos hacer. Necesitamos entender y captar todo esto que Jesús hizo para convertirse en este sacrificio. Filipenses 2:7, sino se vació a sí mismo y fue hecho a la semejanza
de hombres en similitud. Esto significa homoioma. Eso significa semejanza. Él no tomó un cuerpo, sino que se vació a sí mismo. Él nunca experimentó vivir en un cuerpo humano como un ser espiritual, lo cual se conoce como diocetismo y es falso. No. Es, dice que tomó una forma de siervo. Ahora, en el griego esto es doulos, y esto en realidad significa esclavo. No tomó una forma o puesto de exaltación, a pesar de que estaba destinado a ser rey del mundo, sino que tomó la posición más baja como un siervo, como un esclavo. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Como seres humanos, porque dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Vivimos, comemos, respiramos, tenemos nuestras funciones corporales, nos cansamos, dormimos, trabajamos, hacemos todas estas cosas y Jesús fue exactamente igual como leemos en los evangelios. Ahora, después del libro de la Pascua Cristiana, Una armonía de los evangelios, es el libro más importante que usted puede leer, porque este libro, esta armonía, le dice todo acerca de las profecías, de cómo nació Jesús, de su vida, de su ministerio, y reuniendo todos los paralelos de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta armonía también explica cuándo nació Él y cuándo fue crucificado. Y sabemos nosotros que fue crucificado en el día de la Pascua, en el año 30 después de Cristo. Ahora, algunas iglesias aún creen que el año 31 es cuando fue crucificado, pero eso no es verdad. Esa fue una enseñanza del doctor Herman Hay para tratar de complacer a un hombre llamado Herbert W. Armstrong. Y la idea de que Jesús murió en el año 31 en realidad viene de la iglesia adventista del séptimo día. Pero vamos a poner atención a lo que dice aquí en el versículo 8, en Filipenses 2. Dice, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Incluso la muerte de la cruz. Ahora vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Y es algo muy interesante porque tenemos Génesis 3, 15 y 16, Juan 3, versículo 15 y 16, Primera de Timoteo 3 y versículo 16. Vamos a leerlo aquí. Primera de Timoteo 3, 16. E innegablemente, es decir, sin dejar lugar a dudas, grande es el misterio de piedad. Ahora vamos a entender lo siguiente. Jesús les dijo a sus discípulos que había sido dado a ellos y también a nosotros, y lo entendemos a través del sábado y los días santos que revelen el plan maestro de Dios. Este es el misterio de Dios. También sabemos que la penalidad impuesta a Adán y Eva los cegó a las cosas espirituales, que más tarde serían reveladas cuando Jesús vino. Pablo escribe, versículo 16, e innegablemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en la carne. Ahora, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero, ¿cómo es que se refiere a eso, a ese término Dios? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto con relación a la Pascua? Fue justificado en el Espíritu, versículo 16, porque Él cumplió su misión en la carne y fue crucificado. Y esa muerte es la que hizo que la justificación fuera posible para todos los seres humanos. Porque ningún ser humano puede cumplir el plan de Dios en su vida a menos que vengan al verdadero Jesucristo, a menos que se rindan a Él.
a menos que se arrepientan de sus pecados, que sean bautizados, que reciban el Espíritu Santo y que crezcan en gracia y en conocimiento. Y es ahí donde estamos todos nosotros. Fue justificado en el Espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito con el fin de que hoy nosotros tuviéramos la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, como en la Santa Biblia, en su orden original. Y como ya hemos mencionado recientemente, en medio de la Biblia está el logotipo donde dice, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Ahora, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar y todo lo que vamos a leer está en la verdad. Fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Ahora vamos a continuar aquí, vamos a ver qué otras cosas tenemos que cubrir aquí. Vamos a Juan, capítulo 1. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Juan el Bautista, quien era el mensajero que fue enviado antes de Jesucristo para poder anunciar quién él era. Juan 1, versículo 20. Juan 1. Ahora, también Juan les dijo a los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Que vinieron a preguntarle, cuando vinieron al lugar donde estaba bautizando, ¿quién eres? ¿Eres aquel profeta? No, no lo soy, porque aquel profeta era Jesucristo, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, ¿quién eres? ¿Eres aquel profeta? No. Entonces, le decían, ¿quién eres? ¿Quién eres? Él decía, yo soy una voz gritando en el lugar desolado. Ahora, ¿qué fue lo que gritó o que exclamó? Versículo 29, al día siguiente, Juan ve viniendo ve a Jesús viniendo a él y dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, vamos a la primera Pascua en el capítulo 12 de Éxodo y qué era lo que ofrecían por sacrificio, un cordero, ¿verdad? Un cordero, fuera oveja o cabra. Aquí dice, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es el pecado del mundo? Y pongamos atención que no es singular, es que no es plural, sino singular. El pecado del mundo incluye todo lo que hacemos como seres humanos que sea pecado. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la ley del pecado y muerte. Y él dice esto mismo aquí en el versículo 35, y al día siguiente, Juan estaba nuevamente ahí de pie, y dos de sus discípulos con él. Y mientras él miraba a Jesús caminando, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Los discípulos tenían algo de conocimiento acerca de la venida del Mesías. Pero ahora veamos a la mente de Cristo y cómo veía todas las cosas que él iba a tener que pasar. ¿Por qué? Porque todos aquellos que lo mataron no eran los únicos culpables, sino que como el Dios creador, él representaba a cada ser humano que haya existido, que somos todos nosotros, desde Adán y Eva hasta el fin de la reproducción humana. Ahora, él dice, él quita el pecado del mundo. Él es llamado el Cordero de Dios. Vayamos a Juan 10 y vamos a aprender algo acerca de cómo Jesús abordó esto, para que podamos saber lo que estamos haciendo y que entendamos por qué estamos tomando la Pascua y que podamos acercarnos a Dios cada año cuando la tomamos. Vamos a Juan 10. Juan 10, capítulo 10, versículo 1. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un atracador.
porque solo hay un camino, una fe, una verdad, una salvación, definidos por la Biblia. Y recordemos lo que Jesús dijo, que muchos vendrían en su nombre, lo cual es una referencia a la gran mayoría de todos aquellos que profesan tener algo que ver con Dios y creen en cualquier clase de salvación y cualquier clase de vida después de la muerte. No importa si son protestantes, si son católicos, si son musulmanes, budistas, hinduistas, lo que sea. Pero si alguno viene de alguna otra forma, ahora, ¿cuál es la forma más prominente del cristianismo que tenemos el día de hoy? Los que guardan el domingo y las festividades, ¿verdad? Que no guardan la Pascua, ellos lo llaman la Eucaristía o la Cena del Señor. En realidad están siguiendo el patrón de las religiones paganas. De igual manera con los judíos. Ellos no guardan la Pascua en el día 14, como hemos visto, ellos guardan la Pascua en el día 15, que es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y eso es muy interesante, porque ellos no guardan Pentecostés en el día correcto, porque no saben cómo comenzar a contar. Y es muy interesante cómo es que los judíos rechazan a Cristo y todo lo que él hizo a través de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés. Y por lo tanto, como rechazan todo esto, están completamente extraviados. Y la realidad es que esto es porque ellos rechazaron a Jesús. Vamos a continuar, versículo 2. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. Estamos hablando de Cristo. Es el pastor de las ovejas. A él el portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esa es la verdad. Y la voz de Dios está registrada y escrita para que sepamos exactamente lo que Él dijo. Vamos aquí al versículo 11. Después de comparar todos los falsos profetas, todos los ladrones, los atracadores, ¿no les dices algo eso acerca de los cristianos ortodoxos, ministros cristianos ortodoxos el día de hoy? Que no, realmente no son otra cosa que personas que están buscando el dinero, los números, cuánta gente asiste y un evangelio que es contrario a las escrituras, las cuales ellos dicen seguir, pero no es cierto. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, vamos a poner atención, pone su vida por las ovejas. Y esto voluntariamente. Él vino porque Dios el Padre nos ama y Él nos ama. El estar en la primera resurrección y ser parte de ese llamado en el plan de Dios va a ser una de las cosas más gloriosas que jamás hayan sucedido, gracias a lo que hizo Cristo. Por eso es importante que guardemos la Pascua de la manera que Dios quiere. Ahora, este año, la Pascua será durante lo que nosotros llamamos domingo por la noche. Luego, el lunes por la noche es la noche para ser muy observada. Así que el martes, en la parte del día, va a ser ya el 15º día del primer mes, que es celebramos nosotros el primer día de panes sin levadura. Y tenemos mucho que aprender durante la fiesta de panes sin levadura, de su significado y de las cosas que necesitamos hacer. Y aquí dice esto comparando con los asalariados, que son todos los falsos ministros. Versículo 12. Aquí están los falsos ministros, los asalariados. Dice, pero el que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo. Ahora, el lobo es Satanás el diablo. Y deja las ovejas y huye.
Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora aquellos quienes siguen a estos falsos maestros. Dice, ahora el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Y esa es la verdad. Todo lo que quieren es fama, números y dinero. ¿Cuántos están dispuestos a dar sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Jesús dijo? Jesús dijo que aquel que iba a ser el líder tenía que ser como el que está sirviendo. Y aquel que está sirviendo no es el que está gobernando. Cristo es quien gobierna. Y todos nosotros los que somos ancianos somos siervos. Y nosotros tenemos que enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que es suficiente que el discípulo, que somos todos nosotros, dice, llegue a ser como el maestro. Y eso es lo que Dios quiere. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Nosotros conocemos la voz de Dios, conocemos a Jesucristo. Por eso es que tenemos la oración y estudio todos los días, por eso es que nos rendimos a Dios, por eso es que vivimos por cada palabra de Dios. Y vamos a poner atención aquí en la comparación. Versículo 15, exactamente como el Padre me conoce, obviamente mientras Jesús estaba en la carne, yo también conozco al Padre y pongo voluntariamente, sin pecado, sin tener nada que estuviera mal. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora piensen en eso. Más adelante vamos a ver, aplicarlo de manera más directa todavía. Versículo 16 dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Él sabía que si él cumplía su misión sin pecado, que él iba a recibir su vida de nuevo. Versículo 18, nadie me la quita, a pesar de que sí lo mataron. Dice, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese fue el propósito de todo el ministerio de Jesucristo. Vamos a Romanos 6 y vamos a ver qué es lo que todo esto significa para nosotros. Porque la Pascua representa el nuevo pacto, como dijo Jesús. Cuando Él partió el pan, cuando Él dio el vino, cuando Él lavó los pies. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, en la última carta, hice un estudio completo basado en el libro de la Pascua Cristiana sobre la sangre de Jesucristo. En él se darán cuenta lo poco, tan poco, ignorando casi todo el significado del sacrificio de Jesucristo con su sangre que los protestantes y católicos tienen. Es tan poco, virtualmente tienen cero noción, excepto las palabras. Ahora, aquí está el pacto en el que entramos nosotros. Y aquí está lo que es. Aquí está el por qué Jesús fue crucificado. Aquí está el por qué puso su vida. Así es como nuestros pecados son perdonados. Y esto es directamente, nos da acceso a Dios directamente a través de la oración y del estudio, sin ningún sacerdote de por medio, sin ningún ministro de por medio, sin nadie que se interponga, porque tenemos acceso directo a Dios el Padre. Ahora, vamos a ver
¿Por qué? ¿Cómo es que esto es posible y lo que requiere de nosotros? Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Bueno, virtualmente ese es el lema del protestantismo y catolicismo. Pero Pablo dice, de ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado. Ahora, ¿cómo morimos al pecado? Cuando vemos que aún tenemos pecado que necesitamos que vencer. Y ese es todo el problema acerca de la naturaleza, pero como veremos se resuelve a través de la fiesta de panes sin levadura y el significado. ¿Cómo podemos, cómo viviremos más en él? No debemos vivir más en el camino del pecado. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que no lo haremos? A través del Espíritu Santo de Dios que recibimos en el bautismo y guardando los mandamientos de Dios, como dijo Jesús. Ahora entendamos algo muy importante que viene enseguida, aquí en el versículo 14, dice que nosotros no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Ahora tenemos que entender lo siguiente. Si usted está bajo ley, eso significa que no está usted en pacto con Dios. Ahora, si usted guarda los mandamientos de Dios, no está bajo ley, sino que está dentro de la ley. Porque estamos guardando los mandamientos. Porque estar bajo ley significa que la penalidad sigue estando sobre la persona. Así es de que si usted entiende y comprende esto, entonces entiende la clave para el bautismo. Versículo 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros tantos como fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. En unos momentos vamos a ver lo que él sufrió, lo que hizo, lo que tuvo que pasar. Versículo 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo, un solo bautismo, en la muerte de Jesucristo. Y dice, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria de Dios el Padre, de la misma manera deberíamos también caminar en novedad de vida. ¿Y cuál es esa novedad de vida? Vamos a ver en la fiesta de los panes sin levadura cómo esta novedad se refiere a la renovación de nuestra mente, la conversión de nuestro pensamiento, al cambio de nuestras acciones. Y todo esto viene de Dios. Ahora, veamos lo que significa ser bautizados en su muerte. Necesitamos nosotros entender esto cuando vamos a entrar a las aguas del bautismo. Tenemos que entenderlo nuevamente cada Pascua que celebramos. Cada Pascua que celebramos, cada año. Versículo 5. Porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, y esto es a través del bautismo, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esa es la promesa. En 1 de Juan 3:2 dice que seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Este es el resultado final de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es lo importante. Ahora, en el tiempo que tenemos ahora, podemos crecer, estudiar, aprender, crecer en gracia y en conocimiento y hacer todas estas cosas, pero sabemos que vienen unos días en los cuales las cosas se van a complicar tanto y va a ser tan virtualmente imposible que hagamos las cosas que necesitamos hacer con todo el pecado que va a haber. Precisamente nosotros tenemos que estudiar ahora, orar ahora, acercarnos a Dios ahora, porque viene un tiempo muy, muy oscuro. Y van a ser días muy oscuros, como hemos visto en algunos sermones. Romanos 6, versículo 5. Porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte. Ahora, ¿qué significa esto de ser counidos? Véanlo de esta forma. Así como Él murió y derramó su sangre, en el momento del bautismo, nosotros
quedamos unidos a esa muerte, porque en el bautismo, por inmersión completa en agua, si no se nos saca del agua, entonces morimos. Pero estamos espiritualmente co-unidos a la muerte de Cristo. En otras palabras, a su cuerpo, a sus azotes, a su sangre derramada y a todo lo que Él hizo, para que el perdón de los pecados pudiera aplicarse a nosotros. Ahora, esta es la razón por la cual nosotros no debemos vivir más en pecado, como veremos en la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él, todos los días. Dice, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y como vamos a ver, nosotros tenemos pensamientos y maldad en nuestra mente que han estado ahí desde la niñez, en lo más profundo de nuestra mente y corazón. Y eso es precisamente de lo que Dios quiere limpiarnos a través del lavamiento del agua por la palabra, la renovación de nuestra mente, al escribir sus leyes, sus mandamientos, la verdad de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos pensar de esta manera, para que podamos vivir de esta manera, para que podamos actuar de esta manera, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. No dice que no pecaremos, sino que no estaremos esclavizados al pecado, sino que no va a gobernar sobre nosotros. Más bien, con el Espíritu de Dios y con el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, podemos nosotros vencer ese pecado. Y podemos tener perdón continuo al acercarnos a Dios todos los días. Y recordemos que en la oración modelo dice, perdona nuestras deudas o pecados, como nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. Así que hay una calle que va en doble sentido con el perdón. Y esto también nos dice que si nosotros queremos que nuestros pecados sean perdonados por Dios, necesitamos perdonar a aquellos quienes pecan contra nosotros. ¿No es eso verdad? ¿Piensan ustedes que podemos entrar al reino de Dios si aún odiamos a alguien en la iglesia? ¿A un hermano o a una hermana en la iglesia? Dios quiere que tengamos paz entre nosotros. Porque en el mundo vamos a tener conflictos. Versículo 7. Porque aquel que ha muerto al pecado, esto en el sepulcro de agua del bautismo, aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de los muertos, no muere más. La muerte no tiene ya ningún dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos, por todos y cada uno. Dice, pero tenemos que llegar al conocimiento del pecado, llegar al conocimiento de lo que es el pecado en nuestras vidas, venir a Dios en arrepentimiento humilde para tener perdón. De esto es lo que se trata. Y aquí está lo que vamos a tener que hacer. En la misma manera, versículo 11, también ustedes ciertamente deberían considerarse, reconocerse y entenderse a sí mismos muertos al pecado. En otras palabras, el pecado no va a gobernar sobre ustedes. Sí va a pecar, pero eventualmente va a recibir el perdón. Dice, pero vivos a Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí está la clave, por cierto, se conecta con los panes en levadura. Dice, por tanto, no dejen que el pecado gobierne o ejerza señorío. Eso es lo que significa ejercer señorío sobre usted. Dice, en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria.
Ahora, vamos a continuar con el versículo 13 cuando lleguemos a la fiesta de panes sin levadura, porque ahí se nos dice lo que necesitamos hacer. Ahora, veamos lo que Cristo tuvo que hacer. Porque ya vimos que Él fue Dios manifestado en la carne. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer. Ahora, hay muchas cosas aquí en las epístolas de Pedro que es importante que entendamos. Especialmente, como vamos a ver, especialmente en el capítulo 1. Primera de Pedro 2 nos dice que Dios manifestado en la carne vino como Cristo a vivir una vida perfecta, a tener un ministerio, a mostrar que Él era el Mesías, a levantar a los apóstoles, a levantar a su iglesia, a construir su iglesia y hacer todo lo que tuvo que hacer para lograrlo. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, 21. Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Y detengámonos a pensar en lo siguiente: ¿cuántas personas han sido martirizadas? Miren a todas las cosas que pasaron en la Edad Media, la matanza de cristianos, como los valdenses, los hugonotes, aquellos que guardaban el sábado y que eran odiados por el Papa, odiados por los católicos, decapitados, ¿verdad? Por el Papa ordenaba a las autoridades civiles que los decapitaran, o que los quemaran, que los torturaran. Pero por el Espíritu de Dios que estaba en ellos, sufrieron estas cosas, sabiendo que un día van a ser resucitados. Y ellos lo hicieron con gozo y con humildad, como testigos contra todos los malvados que los martirizaron. Ahora, sabemos que eso va a volver a suceder. Precisamente por ello necesitamos nosotros estar preparados. Vamos a leerlo aquí, versículo 22. Para seguir en sus pasos, versículo 22, que no cometió pecado, ni uno solo, ni fue encontrado engaño en su boca, quien cuando fue insultado no insultó en retorno, cuando sufría no amenazaba, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Ahora vamos a ver que eso fue exactamente lo que él hizo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo. Lo que significaba que él tenía la ley del pecado y de la muerte en él, al igual que el resto de los seres humanos, ya que nacemos con eso. Así que él vino en la semejanza de carne humana y tuvo esa ley de pecado y muerte dentro de él. Y eso es lo que hace de su sacrificio algo tan grande y tan perfecto, porque él era Dios manifestado en la carne. Y él hizo todas estas cosas voluntariamente y amorosamente, por todo el plan de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar en la familia de Dios. Es algo maravilloso. Y como sabemos, eso va a comenzar al regreso de Cristo cuando comience el milenio, que está representado por la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Y, y, y que se cumple el significado del resto de los días santos. Y vamos a tener parte con Cristo y con los apóstoles y el resto de los santos para traer a millones y millones de personas a la familia de Dios. Precisamente por eso Él hizo lo que hizo. Esta es la razón por la cual Él fue sin pecado. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por medio del bautismo, podamos vivir hacia justicia. ¿Y qué es justicia? Los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los caminos de Dios.
por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Y hay dos tipos de sanidad, la sanidad física y hay sanidad espiritual también. Y eso es lo que debemos de ver. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos con la segunda parte de este mensaje, donde vamos a ver las profecías que respaldan lo que acabamos de leer que Cristo iba a hacer.